Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Corintios 10:31. Recordemos que estamos en una serie celebrando el mes de la Reforma, la serie llamada Retornando a las sendas antiguas. Y hoy es nuestro último sermón de esta serie, una serie que constó de 3 sermones. Antes de iniciar con este sermón, hermanos, yo quisiera recordarles que hay una pregunta que, aunque parece sencilla, es una pregunta que define toda la dirección de nuestra vida. Y es la pregunta: ¿para quién vivimos? No se trata de qué hacemos, no se trata en qué creemos, sino para quién hacemos lo que nosotros hacemos a diario. Vivimos en medio de una cultura que está obsesionada por mostrarse, una cultura que está obsesionada por buscar reconocimiento, que nos enseñan desde pequeños, ¿verdad? Que en esta vida el propósito de ella es cumplir nuestros sueños, es alcanzar nuestras metas. Pero el Evangelio nos enseña algo que es radicalmente distinto a lo que aprendemos. Es que nosotros no fuimos creados para brillar por cuenta propia, sino para reflejar la gloria de otro. Y esto nos recuerda la historia de un joven violinista. Este hombre debutaba en un gran teatro y este hombre tocó con mucha pasión durante su presentación. Y cuando terminó la presentación, el público se levantó y aplaudió, ¿verdad? Estalló en aplausos por la gran presentación que tuvo este hombre. Sin embargo, el joven no se conmovió por los aplausos, sino que él fijó la mirada en una persona, en un anciano que estaba enfrente de él durante la presentación. Y cuando él vio que ese anciano asintió y demostró que le había gustado la presentación, el violinista se sintió aliviado. ¡Wow! Y más tarde alguien le preguntó: oye, ¿por qué no te emocionaron los aplausos cuando terminó la presentación? Fue una gran presentación. Y el violinista respondió: porque ese anciano que estaba en la primera fila es mi maestro. Yo no toqué para la multitud, yo toqué para él. Y sé que si él estaba complacido con lo que yo hice, ya el resto estaría bien. Y hermanos, así es la vida cristiana. En un mundo que busca agradar a todos, nosotros debemos tocar una sola melodía. La melodía que nosotros debemos tocar es la melodía que honra a nuestro Señor. Y si Dios está complacido con la melodía de nuestras vidas, eso es suficiente. El resto de cosas, tranquilo, están bien. Un verdadero creyente no debe vivir para el aplauso de la multitud. Un verdadero creyente, hermano, siempre debe vivir para la sonrisa de su Creador. Y es precisamente esta verdad, hermanos, la que el apóstol Pablo, al escribir a los Corintios, trataba de restaurar. Esta iglesia de los Corintios, como muchas iglesias de hoy, era una iglesia que estaba llena de dones, una iglesia que estaba llena de conocimiento, tenía celo por el Evangelio, pero también era una iglesia que tenía orgullo, que tenía divisiones, una iglesia que tenía egoísmo. Y es en medio de esas tensiones que el apóstol Pablo le recuerda una verdad que corta de raíz el egoísmo espiritual. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia, a los Corintios: entonces, ya sea que coman o que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Ustedes están muy ocupados en su egoísmo, pero nosotros fuimos llamados a vivir para Dios, es lo que les está diciendo Pablo.
Y Pablo no está hablando ahí de un momento litúrgico solamente. Pablo le está hablando a ellos de todo lo que abarca la vida. Comer, beber, trabajar, criar hijos, servir, descansar, sufrir. Todas las cosas de nuestra vida deben tener una sola dirección, y es la gloria de Dios. Ya hemos visto en esta serie, retornando a las sendas antiguas, que la Reforma no solo, hermanos, restauró unas doctrinas, sino una visión completa de la vida cristiana. Y ahí llegamos en el primer mensaje, en el primer sermón, solo escritura. Vimos cómo la autoridad pertenece solo a la palabra de Dios, la autoridad de la iglesia. Y en el segundo sermón vimos solus Christus, solo Cristo. Entendimos que el centro de nuestra fe no es el hombre, es Jesucristo. Y hoy llegamos al propósito final de nuestra vida. Soli Deo Gloria. Solo la gloria a Dios. Y esta sola, hermano, es el punto donde se unen todas las demás solas. Recordemos que son 5 solas, solamente vimos 3 sermones de 3 solas. Y ellas se unen en esta última, en toda la gloria para Dios. La Escritura es nuestra única regla de fe y conducta para la gloria de Dios. La fe es el único medio de salvación para la gloria de Dios. Cristo es nuestro único Salvador para la gloria de Dios. Y todo, absolutamente todas las cosas existen para que Dios sea exaltado. Y los reformadores entendieron, hermanos, que no bastaba con tener una teología correcta, porque si el corazón vivía o seguía viviendo para la autoexaltación, de nada nos sirve tener una teología correcta, ¿verdad? Por eso figuras como Johann Sebastian Bach, un músico muy reconocido, él firmaba sus partituras con 3 letras, 3 iniciales, S, D, G, que significaban Soli Deo Gloria, porque él afirmaba que la música debía apuntar al creador y no al músico. Y glorificar a Dios, hermanos, no es una idea que esté lejana. Es la manera en que Dios quiere que nosotros vivamos. A veces pensamos que Soli Deo Gloria es una doctrina solamente. Una doctrina que hay que estudiar en un seminario bíblico. Pero hermanos, Soli Deo Gloria, o que todas las cosas sean para la gloria de Dios, es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Es la manera en que Dios quiere que nosotros vivamos nuestra vida. Significa Soli Deo Gloria, hermanos, que aún lo más pequeño, como servir un vaso de agua, como responder con paciencia, como cumplir un deber sin buscar que nos vean, todo esto parece pequeño, puede convertirse en adoración cuando se hace con el propósito correcto. Y hermano, también significa Soli Deo Gloria que cosas relevantes como predicar, como liderar, pierde todo su valor si estas cosas no apuntan a la gloria de Dios. Por eso Pablo, en este pasaje que vamos a estudiar hoy de 1 Corintios 10:31, nos dice, hagan algunas cosas para la gloria de Dios. El apóstol Pablo dice, háganlo todo para la gloria de Dios. Y ese todo que está en este pasaje, hermanos, nos confronta. Porque ese todo incluye las áreas que aún queremos mantener bajo nuestro control. Nosotros muchas veces queremos mantener bajo nuestro control nuestras motivaciones, nuestras prioridades, nuestras decisiones, nuestros anhelos. No los queremos colocar bajo el control de Dios. No los queremos colocar al servicio de Dios. Por lo tanto, hermanos, en esta mañana oremos para que el Espíritu Santo use este pasaje para recordarnos
que la verdadera vida cristiana no consiste en hacer lo que nosotros queremos, sino que la verdadera vida cristiana consiste en vivirla para aquel que nos compró. El título de nuestro sermón en esta mañana es Todo para la gloria de Dios. El pasaje, como ya les dije, es 1 Corintios 10:31. Y este sermón lo he dividido en 3 puntos. El primer punto, el alcance de la gloria de Dios. Nos vamos a estar moviendo por el mismo pasaje, por lo tanto es un solo versículo. El alcance de la gloria de Dios. Segundo punto, la motivación que glorifica a Dios. Y tercer punto, la práctica que glorifica a Dios. Vamos a leer nuestro pasaje, oramos y continuaremos avanzando con nuestro sermón. 1 Corintios 10:31. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Amén. Padre amado, rogamos que bendigas este tiempo, Señor. Rogamos que dispongas nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra atención, entendiendo que estamos enfrente de tu palabra, que tu palabra va a ser expuesta, que tu palabra es la que nos nutre, la que nos capacita, nos exhorta, nos anima y nos da vida, Señor. Por eso también ruego, Padre, ante mi debilidad, que tengas misericordia de mí y que me capacites para poder presentar este mensaje de manera que tu nombre sea glorificado, Señor. Bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Vamos con nuestro primer punto, el alcance de la gloria de Dios. ¿Hasta dónde va la gloria de Dios? El pasaje, recordemos, lo dice, ya sea que coman o que beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Y el énfasis de este primer punto está en ese todo. ¿Sí? Pablo acaba de resumir en una sola frase el alcance total de la gloria de Dios sobre la vida del creyente. Glorificar a Dios, hermanos, no se limita a un contexto eclesiástico. Glorificar a Dios abarca cada detalle de nuestra vida. Comer, beber, trabajar, conversar, descansar, todo debe quedar bajo un solo propósito, darle la gloria a Dios. Y el apóstol Pablo no está aquí simplemente formulando una frase bonita. A veces cogemos pasajes y los convertimos en lemas, ¿verdad? Y los ponemos en la pared como si fueran solamente frases bonitas. Pero aquí lo que Pablo está haciendo es estableciendo un principio teológico que va a redefinir toda nuestra existencia. Y es que nada se escapa a este llamado de glorificar a Dios. La vida cristiana, hermanos, no se puede dividir en lo espiritual y en lo secular, porque todas las cosas fueron creadas en Él, por Él y para Él. Todas las cosas, tu vida, tus pensamientos, tu corazón, tus acciones, pertenecen a Dios. A veces pensamos que solamente a Dios pertenece la creación y nos salimos de la creación, ¿verdad? Nosotros somos parte de su creación y todo lo que somos hace parte de esa creación que le pertenece solamente a Dios. Ahora, observemos que Pablo aquí no menciona, actividades ministeriales, ¿verdad? No está diciendo los maestros de escuela, no, o cuando enseñes o cuando evangelices. Él está diciendo cuando coman o beban. ¿Y por qué Él nos habla de comer y beber? Bueno, hermanos, porque Él está enseñando que no existe una acción tan común o una acción tan pequeña que no pueda convertirse en una expresión de obediencia
y de gratitud hacia el Señor. Juan Calvino lo expresó de la siguiente manera: no hay parte alguna de la vida humana que no deba estar sujeta a Dios. No hay actividad tan común que no deba ser santificada por su gloria. La gloria de Dios abarca toda nuestra vida y no existe zona neutral. Absolutamente todo debe hacerse para la gloria del Señor. Cuando un padre de familia trabaja con honestidad, ese hombre está glorificando a Dios. Si lo está haciendo con una motivación correcta, que lo vamos a ver en el segundo punto. Cuando una madre cría a sus hijos con sabiduría, está glorificando y sirviendo al Señor. Cuando un joven dice no a la tentación por amor a Cristo, está glorificando al Señor. Les voy a dar una ilustración. Una persona iba pasando y estaban construyendo una casa, había 3 obreros, y esta persona les pregunta a estos obreros, ¿qué están haciendo? Y el primero obrero responde, estoy colocando ladrillos. Y el segundo dijo, bueno, yo estoy construyendo un muro. Y el otro dijo, sonriendo, bueno, la verdad, yo estoy levantando una casa para la gloria de Dios. Y aquí vemos la diferencia entre estos 3 hombres, ¿verdad? No, la diferencia no estaba en lo que hacían, porque los 3 estaban haciendo lo mismo. La diferencia de estos 3 hombres, o entre estos 3 hombres, estaba en para quién lo hacían. Y ese tercer hombre, lo que hacía, lo hacía para la gloria de Dios. Cuando tú comprendes, hermano, que la gloria de Dios abarca todo, es cuando tú descubres que cada momento de tu vida, cada acción de tu vida, ya sea pegar ladrillos, ya sea manejar con paciencia, ya sea ir a las misiones, todo esto puede ser un verdadero acto de adoración. Tu vida ordinaria es tu lugar de adoración. A veces pensamos que es solo la iglesia. Tu vida ordinaria es el lugar de adoración tuyo. La doctrina de Soli Deo Gloria nos confronta con una mentira moderna. Tenemos la idea de que lo espiritual pertenece al día domingo, ¿verdad? Y lo secular pertenece al resto de la semana. Si crees que glorificar a Dios se hace solo en lo que tú haces dentro de este salón los domingos y que el lunes tu trabajo solamente es para pagar obligaciones y ya, entonces estás viviendo una fe dividida. Hermano, si tú haces esto, si tú divides la fe de esta manera, tú sin darte cuenta estás negando el señorío de Cristo en gran parte de tu vida. Cuando, por ejemplo, tú haces tu trabajo con pereza, cuando tú te quejas de todas las cosas, cuando tú justificas pequeñas mentirillas, tal vez creas que no pasa nada. Pero yo creo que es allí cuando tú debes preguntarte, ¿para quién estás viviendo entonces? Si yo puedo separar mi vida. Si lo cotidiano, o en lo cotidiano más bien, tú eres el centro. Si tus decisiones sin ninguna otra razón giran en torno a tu comodidad. Si todo lo que haces gira en torno a ti. Entonces, ¿hay un ídolo dentro de ti? Tu propio corazón es tu ídolo. Y tu propio corazón vive para su propia gloria. Pablo dice, háganlo todo para la gloria de Dios. Y esa palabra todo, hermano, destruye la idea
de que hay áreas de nuestra vida en que las podemos vivir para nosotros mismos. El pasaje dice que todas las cosas las debemos hacer para Dios. Y hay una buena noticia, hermano, y es que el alcance de la gloria de Dios le da valor a aquello que parece pequeñito, a aquellas cosas que hacemos que parecen insignificantes. Tal vez tú piensas que tu vida no tiene mucho impacto porque no predicas, porque quizás no eres misionero, porque quizás no lideras un ministerio dentro de la iglesia. Pero el Evangelio te libera de esa comparación. Tu trabajo en la oficina, tu labor en la casa, tus estudios, tus oraciones, esos son tu campo misionero. Cada cosa que tú haces por amor a Cristo es una ofrenda aceptable a Dios, cada cosa sencilla, en el lugar donde tú estés. Martín Lutero enseñó lo siguiente: el campesino arando, la madre cocinando, el zapatero trabajando, todos sirven a Dios si lo que hacen, lo hacen con fe. Si queremos vivir Soli Deo Gloria en toda su alcance, entonces debemos revisar nuestras intenciones. Y cada mañana, hermano, antes de comenzar tu día, debes hacerte una pregunta. ¿Lo que voy a hacer hoy, lo voy a hacer de manera que glorifique a Dios? Y cuando cierre la noche, vuelve al lugar donde hiciste esa pregunta y examina tu corazón. Y pregúntate, en este día que pasó, ¿reflejaron mis palabras, mis actitudes, mis decisiones, la gloria de mi Señor? Los reformadores estuvieron dispuestos a perderlo todo, hermanos, con tal de devolverle la gloria que solo le pertenece a Dios, esa gloria que muchas veces los seres humanos queremos usurpar. Nuestra reforma personal debe seguir el mismo camino. Debemos rendir cada área de nuestra vida al señorío de Cristo, porque nada se encuentra fuera de su dominio, porque todas las cosas fueron hechas para Él. Hermanos, si hemos visto que el principio Soli Deo Gloria tiene un alcance total, abarca toda nuestra existencia, abarca cada rincón de nuestra vida, que no hay zona neutral para el creyente. Y esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Cuál es el motor? ¿Cuál es la fuerza invisible que realmente te impulsa a vivir la vida para la gloria de Dios? ¿Qué es lo que te motiva a vivir la vida para la gloria de Dios? No basta con hacer cosas buenas. Debemos examinar por qué hacemos esas cosas buenas. Y eso da paso a nuestro segundo punto. La motivación que glorifica a Dios. Dice el pasaje, háganlo todo para la gloria de Dios. Ese es el énfasis, para. ¿Para quién lo hacemos? Para la gloria de Dios. Pablo no solo nos dice qué debemos hacer para la gloria de Dios, que sabemos que es todo, ya lo estudiamos, sino que él también dice por qué debemos hacerlo. Y es para glorificar a Dios. Todas las cosas las hacemos para glorificar a Dios. Es decir, hermanos, que no basta con hacer las cosas correctas, sino que debemos tener la motivación correcta. Dios no se deleita simplemente en nuestras acciones externas, sino que Él también se deleita en el corazón que produce esas acciones, en tu corazón.
Recordemos lo que alguna vez el Señor Jesús expresó, citando un pasaje del Antiguo Testamento. Él expresó lo siguiente a Israel: este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Y a veces mostramos honra con nuestras acciones, pero con un corazón lejos de Dios, con motivaciones incorrectas. Es posible tener una vida activa en la iglesia, servir, cantar, predicar, y sin embargo hacerlo buscando el aplauso de la gente, buscando la aprobación de la gente, en lugar de buscar que Dios sea glorificado. Esto puede pasar. Ahora, el creyente no debe vivir para la gloria de Dios por obligación. El creyente debe vivir para la gloria de Dios por adoración, por gratitud, por amor al Cristo que nos salvó. Y Cristo no solamente nos salva, hermanos. Cristo también cambia nuestras motivaciones. Uno, hermano, es que ya no vivimos para ganar su favor. Ya tenemos el favor de Dios. Ahí hay una motivación. ¿Hago lo que hago para ganar el favor de Dios? ¿O hago lo que hago por gratitud y adoración? Y lo otro es que cuando un corazón ha sido cautivado por la gracia de Dios, su mayor deseo no es ser admirado. El mayor deseo de un creyente es que el nombre de Dios sea exaltado. Pablo advierte en Gálatas 1:10 lo siguiente: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y aquí Pablo está trazando en ese pasaje una línea clara. Vivir para la gloria de Dios y vivir para la aprobación humana son dos cosas diferentes. Son dos caminos totalmente opuestos. Uno produce libertad, vivir para la gloria de Dios. El otro, vivir para la gloria de los hombres, produce esclavitud. Cuando vives para la opinión de otras personas, cada crítica te hiere. Cada elogio te infla. Pero cuando tú vives para la gloria de Dios, no estás pendiente de la opinión de los demás, porque tú tienes un solo público, y ese público es el Señor. La pregunta de Pablo en Gálatas, hermano, en esa que acabamos de leer en ese pasaje 1:10, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? Es un espejo que nos confronta con una realidad. La verdadera amenaza de este principio de sol y de gloria no es la pereza de hacer las cosas. La verdadera amenaza de este principio es la búsqueda de reconocimiento y de gloria personal. Y seamos honestos, hermanos, si cuando servimos, si cuando nosotros damos, si cuando nosotros compartimos las cosas que hacemos, buscamos ser vistos, entonces estamos cambiando el altar de adoración por un espejo para reflejar nuestra vanidad. Quiero leerles un pasaje que está en Mateo 6, versículos del 1 al 4. Miren las palabras del Señor Jesús. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Por eso cuando tú des limosna, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad les digo, ellos ya recibieron su recompensa. Pero tú cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha,
para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gustan ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ellos ya han recibido su recompensa. Y aquí vemos cómo el Señor Jesús describe a un hipócrita. Y el hipócrita es alguien que no deja de hacer cosas buenas. Vemos a este hombre, ora, ofrenda, sirve, pero su meta no es agradar a Dios. Su meta es ser admirado por los demás. Hace la obra de Dios, pero con un corazón para sí mismo. Dice el Señor, ya recibieron su recompensa, que los hombres los admiren. Eso es lo que buscas, admiración de los hombres. Sigue mostrándote. Haz las cosas para ti. Los hombres te van a admirar, pero no tendrás recompensa del Padre que está en los cielos. Hermanos, y esto lo he tocado varias veces, antes de publicar, compartir tus logros, y no es que esté mal ni esté en contra de estas cosas, lo que quiero es que primero te hagas una pregunta, una pausa, una pregunta. Con esto que estoy haciendo, con esto que voy a publicar, con esto que quiero que sepan de mi vida, con esto que quiero mostrar, ¿busco exaltar al Señor? ¿Busco darle gloria a Él por lo que está haciendo en mi vida realmente? ¿Hay una motivación correcta? ¿O estoy buscando mi propia exaltación? Lo malo no está en lo que haces, lo malo está en tu motivación. Si los aplausos de la gente te dan vida, pero cuando no hay aplausos sino silencio te incomodas, entonces claramente no estás buscando adorar a Dios. Estás buscando que la gente te adore a ti. Ten cuidado, mi amado hermano. La constante búsqueda de aprobación humana se convierte en una cadena que ata nuestro orgullo. Vas a vivir una vida centrada en el orgullo. Pero el Evangelio nos enseña a vivir coram Deo, delante del rostro de Dios. No necesitamos más espectadores. ¿Cuál espectador necesitamos? Uno solo, el Señor. Ese es tu espectador. Ese es el aplauso que necesitas. Recordemos la historia del violinista. Él no esperaba el aplauso del público, la aprobación de su maestro. Nosotros muchas veces estamos esperando el aplauso del público, sin importar lo que diga nuestro maestro. Sirve, da y ama, pero teniendo presente que es el Padre que ve en lo secreto quien te debe recompensar. Si vivimos para su gloria, debemos estar dispuestos a hacer la obra más grande de manera invisible. Y si vivimos para su gloria, debemos estar dispuestos a hacer la obra más pequeña con la misma pasión que si estuviéramos frente a multitudes. ¿Eres capaz de vivir de esa manera? Hermanos, el corazón que ha entendido el Evangelio nunca pregunta, ¿qué gano yo con esto? El corazón que entiende el Evangelio pregunta, ¿cómo puedo darle gloria a Dios con esto que voy a hacer? Vivir para la gloria de Dios no debe ser un peso, no debe ser una carga. Vivir para la gloria de Dios es el privilegio más grande que tiene el creyente. Nuestro gozo no lo debemos buscar en otra cosa que no sea glorificar al Señor. Saber que su nombre es exaltado por quienes nos rodean, porque ven nuestras acciones, porque ven nuestra manera de vivir, es encontrarnos en el lugar correcto. Cuando la gente glorifica a Dios por lo que nosotros hacemos, estamos en el lugar correcto. ¿Y por qué estamos en el lugar correcto? Porque estamos cumpliendo el propósito
para el cual fuimos creados, que es glorificar a Dios. También debes tener cuidado de que estés buscando vivir y hacerlo todo, no para la gloria de Dios, sino para tratar de ganar el amor de Dios. Si tú estás en Cristo, tu motivación no debe estar infundada por el miedo. Tu motivación a hacer las cosas no debe estar infundada por la condenación, por el infierno, por la no aceptación de Dios. Si tú estás en Cristo, ya has sido hecho libre, ya eres amado, ya eres aceptado por Cristo. O sea que esa no debe ser tu motivación. Martín Lutero alguna vez dijo lo siguiente: el cristiano no hace buenas obras para ser justo, sino porque ya ha sido hecho justo, hace buenas obras. Las buenas obras son un fruto de nuestra salvación, no son para ganar nuestra salvación. Por tanto, hermano, tus obras deben fluir del amor y de la gratitud hacia Dios. Cada cosa que hagas, hazla consciente que ya tú tienes su favor. Y entender y creer esta verdad de que ya somos amados por Dios trae verdadero descanso, trae refrigerio. Hermano, Dios no busca solamente acciones correctas. Dios busca corazones que le conozcan. Dios busca corazones que reconozcan su amor, que reconozcan su obra por nosotros. Ahora, hermanos, cuando nuestra motivación es correcta, ya entendimos cuál es la motivación correcta, ¿verdad? Ahora, cuando nuestra motivación es correcta y el corazón está lleno de gratitud, la gloria de Dios comienza a reflejarse en nuestra vida. Ya no servimos para ser vistos, sino para que Cristo sea visible en nuestra vida. Es por eso que empezamos a servir. Si el alcance es el terreno, el alcance de la gloria de Dios, que vimos que la palabra énfasis era todo, todo es para la gloria de Dios, ese es el terreno donde nos movemos, todo. Si la motivación es la raíz o sea, nos motiva o hacemos las cosas para la gloria de Dios en ese campo donde nos movemos. Ahora la práctica es el fruto que el mundo puede ver y tocar. La práctica es en donde el evangelio se hace visible. Y ese es nuestro tercer punto. La práctica que glorifica a Dios. Y voy a leer nuevamente el pasaje. Ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo para todo para la gloria de Dios. Vimos en el primer punto, el énfasis era todo. En el segundo punto, el énfasis era para. Y en este tercer punto es háganlo. Pablo nos llama no solo a reconocer el señorío de Dios, sino a vivir de manera que esa verdad sea visible en nosotros. Glorificar a Dios no se limita al canto dominical, a los himnos. No se limita a las oraciones que hacemos durante el servicio de adoración. Glorificar a Dios se refleja en tu carácter como cristiano. Se refleja en tus reacciones ante las circunstancias. Se refleja en las decisiones diarias que tú tomas. Glorificar a Dios es permitir que el evangelio de la gracia transforme las cosas que son común y corrientes en adoración. Hermanos, glorificamos a Dios cuando el Espíritu Santo produce el carácter de Cristo en nosotros. Efesios 5:1 dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Glorificar a Dios no es principalmente hacer cosas. A veces pensamos que es hacer cosas solamente.
Glorificar a Dios es parecernos cada vez más a Jesús en lo que hacemos. Cuando actuamos con amor, cuando actuamos con paciencia, cuando actuamos con justicia, con humildad, con misericordia, y el mundo se da cuenta y ve el destello de Cristo, ve el destello de ese Dios que no pueden ver, pero lo ven en ti, ahí estás viviendo para la gloria de Dios. Así como la luna brilla al reflejar la luz del sol, de la misma manera, los creyentes brillamos cuando reflejamos la luz de Cristo en nuestro corazón. Hermano, y glorificamos a Dios cuando obedecemos su palabra. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Y la obediencia es el fruto visible de un corazón que ha sido transformado. Cada vez que eliges obedecer a Dios, en lugar de complacerte a ti mismo, en lugar de complacer a otros, tú estás declarando algo en tu vida. Y es que Cristo es más valioso que todas las cosas. La gloria de Dios, hermanos, se manifiesta en lo cotidiano, se manifiesta en lo diario, se manifiesta en las pequeñas cosas. La gloria de Dios se manifiesta cuando tú ofreces perdón, porque Cristo te perdonó. La gloria de Dios se manifiesta cuando tus palabras son amables, porque la Escritura te dice que seas amable para con todos. La gloria de Dios se manifiesta cuando trabajas con excelencia, porque sabes que tu principal jefe está en los cielos. La gloria de Dios se manifiesta en tu oración perseverante, porque confías que hay un Dios que responde la oración. La gloria de Dios se manifiesta en tu dominio propio, cuando te abstienes de pecar aunque nadie te vea, porque sabes que estás delante de un Dios santo, que sus ojos están puestos sobre ti. ¿A dónde podemos huir de ese Dios? Glorificamos a Dios cuando vivimos con gratitud y con gozo. Primera de Tesalonicenses 5:18. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Un corazón agradecido revela que ha comprendido lo que Dios ha hecho por él. Dios murió por mí. ¿No debo ser agradecido? La queja, hermanos, cuando nos quejamos y nos quejamos de nuestra vida, eso apaga la gloria de Dios. Pero la gratitud, cuando tú eres alguien agradecido por cada detalle de Dios en tu vida, eso enciende su gloria. Cuando un creyente mantiene gozo en medio de las pruebas, ese creyente está proclamando, Cristo es suficiente. La confianza en medio de la escasez, la alabanza en medio de la aflicción. Eso glorifica más a Dios que muchas palabras diciéndole, Señor, te amo. Vivir para la gloria de Dios, hermanos, es una vocación. Y es una vocación de tiempo completo. Vivir para la gloria de Dios no tiene día de descanso. Cada palabra, cada decisión, cada reacción en tu vida es una oportunidad para reflejar la gloria de Dios. O es una oportunidad para empañar la gloria de nuestro Señor.
en la familia. Padres, glorifiquen a Dios criando a sus hijos con ternura, con firmeza, con disciplina e instrucción del Señor, pero con amor. No busques formar hijos perfectos. Busca hijos que vean en ti un reflejo del amor y la autoridad del Padre que está en los cielos. Corrige sin ira. Instruye con paciencia. Ora por ellos. Tu hogar puede ser un altar donde tus hijos aprendan a obedecer a Dios con sinceridad, o un lugar donde se vuelvan en unos hipócritas. Está en tus manos. Esposos, glorifiquen a Dios amando y sirviendo a su cónyuge, no según lo que merezca, sino como Cristo amó a la iglesia. Cada acto de perdón, cada palabra amable en medio de las diferencias que fluye del perdón que tú recibiste en Cristo, glorifica más a Dios que 1000 palabras de amor que le digas a tu cónyuge. En el trabajo y los estudios, sea cual sea tu labor, hazla con excelencia. No busques impresionar a los hombres. Busca honrar a Dios. Si eres docente, enseña con pasión. Refleja la verdad del maestro de maestros. Si eres estudiante, estudia con diligencia. No para competir, sino para ser testimonio de integridad. Si eres jefe, dirige con equidad, con justicia, sabiendo que tú estás bajo autoridad también. Si eres empleado, trabaja con integridad, aunque nadie te vea, porque tu verdadero jefe está en los cielos. No hay tarea pequeña si la haces para un Dios grande. El verdadero creyente no busca ser admirado. Busca que Cristo sea reconocido en todo lo que hace. En el servicio en la iglesia, hermanos, si sirves en la iglesia, hazlo con humildad, no para hacerte visible, sino porque haces parte del cuerpo de Cristo, porque Dios te ha dado dones para ponerlos al servicio de la iglesia. No sirvas esperando agradecimiento. Sirve recordando que el Padre que ve en lo secreto te recompensará. Hermano, la iglesia no necesita voluntarios logísticos que busquen reconocimiento. La iglesia necesita siervos adoradores que sirvan con gozo y con gratitud al Señor. En medio del sufrimiento, en medio de la escasez. Quizás estés en este momento en medio del dolor, quizás en medio de la pérdida, quizás en escasez. Hermano, pero tu prueba en este momento no es un estorbo para que glorifiques a Dios. Es el escenario donde la gracia de Dios se hace más grande y donde su gloria puede brillar con mayor fuerza. Cuando sufres con esperanza, estás diciéndole al mundo que Cristo es tu consuelo. Cuando confías aún en medio de la escasez, lo estás glorificando más que quien agradece en medio de la abundancia. Cuando bendices en lugar de quejarte, estás mostrando que tu gozo no está en las circunstancias, tu gozo está en el Señor. Tu fidelidad, hermano, en la prueba
predica más fuerte que 1000 sermones. ¿Cómo es tu testimonio ante las personas cuando estás en medio de las pruebas? ¿Queja? ¿Ese es el Dios que muestras? ¿Ese es el Dios que le estás diciendo a las personas que es el Dios en el que deben confiar? ¿O les estás dando un verdadero testimonio de fe y de confianza, de firmeza en medio de la aflicción? Y en la vida cotidiana, hermanos, glorificar a Dios no siempre luce como quisiéramos que luciera. A veces tenemos que hacer aseo en la casa sin quejarnos. Perdonar una ofensa al que no merece que lo perdonemos. Pero nosotros no merecíamos que nos perdonaran. A veces tenemos que hablar con amabilidad a aquel que te impacienta, a aquel que te irrita. Cada acción sencilla, hecha con amor y fe, es una acción que tiene peso eterno. Es porque es una acción que señala al Dios glorioso que está obrando en tu vida. Todo lo que hagan, dice Colosenses 3:23, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Vivir para la gloria de Dios es hacer todas las cosas con el mismo esmero con que lo haríamos si el Señor Jesucristo estuviera presente ahí físicamente frente a nosotros. No importa tu rol, no importa tu edad, no importan tus dones, cada día, cada tarea, cada palabra puede ser una ofrenda viva para un Dios que es digno de toda la gloria. Padres, instruyan según la voluntad de Dios. Jóvenes, prepárense para una vida que honre a Dios. Ancianos, aconsejen según la sabiduría de Dios. Si tienes mucho, da para la gloria de Dios. Si tienes poco, confía para su gloria. Glorificar a Dios, hermano, no consiste tan solo en hacer cosas y cosas y cosas. Es hacerlas, todas estas cosas, con un corazón que ama, con un corazón que obedece y con un corazón que confía en el Señor. Tu vida cotidiana puede ser, si tú lo quieres, hermano, un altar donde resplandece la gloria de Dios. Calvino decía lo siguiente: la gloria de Dios debe resplandecer en toda nuestra conducta. Y ya para concluir, hermanos, hoy finaliza nuestra serie acerca de los principios de la Reforma. Vimos 3 de las 5 solas, ¿verdad? Y en ellas hemos hecho un recorrido desde la Escritura, que reclama la autoridad. Recuerden que vimos solo Escritura. Pasamos por Cristo, que reclama el trono, solus Christus, hasta la verdad, que reclama nuestro propósito. Toda la vida existe para glorificar a Dios. Soli Deo Gloria. Algo que debemos tener presente ya en el cierre de esta serie, hermanos, es que la Reforma no terminó en el siglo XVI. Es un llamado que sigue en nuestros días. Y es que la palabra de Dios debe gobernar nuestras ideas. Cristo debe gobernar nuestros corazones. Y la gloria de Dios debe gobernar todas nuestras decisiones. Hoy exploramos Soli Deo Gloria.
No es un principio que trata acerca de que vivamos grandes cosas para Dios. Es un principio de que vivamos cada cosa para Dios, aún las más pequeñas. Soli Deo Gloria, hermanos, trata de que vivamos una fe coherente con lo que predicamos. Que vivamos con un propósito, ya sea en la mesa, ya sea en el trabajo, ya sea en la familia, ya sea en el dolor, ya sea en la alegría. En esta mañana, hazte un autoexamen. Un autoexamen que sea honesto. Pregúntate, ¿en qué área sigues viviendo para ti y no para la gloria de Dios? Hermano, el llamado también en esta mañana es: ríndete y ríndele a Dios esa área. No con un esfuerzo fingido, hazlo con un corazón que dice sinceramente: Señor, que todo lo que soy te honre. Y quiero que salgamos hoy con esa resolución. Que todo lo que hagamos, desde la tarea más difícil hasta una sonrisa, diga con claridad: solo a Dios la gloria. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque muchas veces olvidamos estos